está haciendo calor, no bastaron los que hay ahorita. Bueno, les voy a decir qué es lo que está sucediendo. Quiero que entendamos algunas cosas acerca de esta tentación. Solo uno. Ya me están tentando a mí, fíjese. Pero me están tentando a bandearlos, pero bueno, mire, es que es el diablo, creo yo. No, hombre, Teo, solo uno, no ya, solo aquel. No me lo toque, me lo va a desprogramar. No le haga caso. No le haga caso al diablo. Vaya. Mateo 4:1 dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces, la tentación, el problema de la tentación es que es una incitación a pecar, a desobedecer. Cuando en la teología se desarrolló el concepto de la tentación, nos ubicamos más que todo en la parte del hecho de que el diablo siempre ofrece cosas malas, pecados. Ofrece corrupción, ofrece droga, ofrece vicios, ofrece una cantidad de situaciones negativas, y realmente nosotros la tentación muchas veces la entendemos así. La entendemos como que el diablo está con las manos llenas de cosas, de dinero, situaciones, pero se nos olvida realmente cómo este texto no nos presenta a un diablo malo, nos presenta a un diablo, y nos presenta a un diablo que es sagaz y astuto, pero su propuesta no está lejana a nuestra vida, porque realmente la función del enemigo aquí es una función muy, muy sagaz. Es decir, no se presenta con cervezas, no se presenta con pecados en las manos, porque así es como la escolástica y como la teología en la Edad Media lo creó al diablo, presentando todo eso y las tentaciones como algo así bien negativo, bien malo. No, la tentación de Satán puede ser muy diferente a lo que pensamos. Entonces, el Evangelio de Mateo presenta 3 tentaciones. Marcos presenta solo el hecho de que Jesús fue tentado en el desierto. Mateo le incluye 3 y Lucas le va también a presentar 3, pero Lucas le va a dar vuelta a las últimas. Va a poner primero la tentación de todo este poder te doy, si me postras, si adorado me postrare, si postrado me adorares. Y por último va a dejar la que Mateo tiene en segundo lugar. Cada evangelista puso de último la tentación que él pensaba que era más fuerte. En Mateo, la tentación más fuerte es que Satanás se presente ante Jesús diciéndole: todo esto te daré si postrado me adorares. Por eso la ponen en la número 3. Pero lo interesante es ver de que cuando usted analiza las 3 tentaciones, las 3 tienen relación con Deuteronomio, porque Jesús va a responder con palabra de Dios y va a responder usando Deuteronomio. Entonces, cuando le presenta la segunda tentación, que es la que yo voy a estar revisando con ustedes, la segunda tentación es la siguiente. Satán le dijo: sube al pináculo del templo. El pináculo del templo era una torre alta, y le dice Satán: tírate, porque tú eres hijo de Dios. ¿Por qué razón? Jesús en el bautismo
en el capítulo 3, verso 17, léalo conmigo, 3:17, dice que escuchó la voz de Dios y los que estaban alrededor de él la escucharon también. Entonces, en Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Entonces, las tentaciones lo que tratan de probar es si verdaderamente Jesús es Hijo de Dios. Si verdaderamente sos hijo de Dios porque escuchaste a Dios diciendo que tú eres su hijo, entonces este Dios quien tú tienes tiene que hacer algo por ti. ¿Por qué? Porque la primera tentación es convertir las piedras en pan. Lo que le estaba diciendo Satán a Jesús es, no aguantes hambre. ¿Por qué vas a aguantar hambre? Vos tenés poder para hacer que esta situación cambie. Pero la segunda en particular, que es la que vamos a estar analizando, es eso, es súbete al pináculo y lánzate, porque tu Padre, que es Dios, porque ya oíste la voz de Dios, tu Padre que es Dios va a hacerte un gran milagro, y lo que va a suceder es que va a mandar su cuerpo de ángeles y te va a defender de morir. No te vas a dañar porque vas a volar y los ángeles te van a proteger de morirte, porque vos sos hijo de Dios, ¿verdad? Entonces un hijo de Dios no puede sufrir. Un hijo de Dios no puede padecer la muerte porque tú eres hijo de Dios. Note conmigo cómo se configura esta tentación en el versículo 5. Vea lo que dice Mateo 4:5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. Quiero que note dos detalles. Primero, lo sube, lo lleva hasta la parte más alta, en esa torre, pero esa torre está exactamente al lado del templo. Entonces le está diciendo, mira, si vos te tirás, lo que la gente va a hacer es que te va a ver un montón de personas y te van a aplaudir, porque cuando vean que te están cachando los ángeles, cuando te vean que los ángeles te están recibiendo en sus brazos, entonces la gente te va a creer y te va a seguir. Vas a tener un montón de likes en el Facebook, vas a tener un montón de corazones en Instagram, y ya vas a ver cómo la gente va a buscarte, porque lo que sucede es que cuando vean ese milagro te van a creer que sos hijo de Dios. Vea lo que dice el verso 5 nuevamente y lea conmigo 5, 6 y 7. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces, note lo siguiente. El diablo le está citando un salmo, el Salmo 91. Le está diciendo, Dios ha prometido en su palabra protegerte, y por lo tanto si te lanzas, Él te va a proteger. Y es bien importante esto que lo denotemos. ¿Por qué razón? Porque Jesús va a responder con un texto del libro de Deuteronomio. ¿Y por qué está contestando con el Deuteronomio? Porque en ese texto se revela a Israel. ¿Qué pasó con Israel? Israel salió de Egipto, pasó por el mar Rojo y después entró al desierto. Israel fue tentado, Israel fue probado y Israel fracasó. Pero Jesús va a tener victoria, porque Él va a experimentar la tentación y no va a pecar. Pero uno puede caer en un error, en probar a Dios,
porque Jesús le responde con un texto del Deuteronomio que ya lo vamos a leer, y le dice en el verso número 7, Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Entonces, ¿qué significa tentar a Dios? Esa es la primera pregunta que nos vamos a hacer hoy. ¿Qué significa tentar a Dios? Vaya conmigo sin perder Mateo capítulo 4 a Deuteronomio 6. Y por ahí vamos a ir entrándole a ese texto. Deuteronomio capítulo 6, versículo 15. Deuteronomio 6, 15. Entonces, aquí aparece estos versículos. Mire lo que dice: porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. No tentarás a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a un evento que hubo en Éxodo. ¿Qué hicieron los israelitas? Mire, a lo que se está refiriendo esta tentación es a lo siguiente. Deuteronomio 6, 15 y 16. Deuteronomio 6, versículo 15 y 16. No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Pero ¿qué pasó ahí? Les voy a contar. Israel quería agua, y como no tenían agua, comenzaron a murmurar y comenzaron a quejarse de Dios. Comenzaron a decir: bueno, si nos has traído hasta aquí, ¿nos vas a dejar morir en este desierto? Y en ese momento tentaron a Dios, porque lo que le estaban diciendo es: mira, si verdaderamente vos nos has traído hasta aquí, ¿por qué nos tenés aguantando sed? ¿Por qué nos tenés aguantando hambre? ¿Por qué nos tenés en esta situación difícil? Ahora, les voy a explicar esto. Todos nosotros, en alguna medida, hemos tentado a Dios. Pero ¿en qué manera lo tentamos? Lo tentamos cuando queremos manipularle. Lo tentamos cuando queremos obligar a Dios a actuar de una forma que nos convenga a nosotros. Lo tentamos de una forma en la cual le decimos a Dios: Señor, vos sabés que yo tengo esta necesidad y me gustaría que tú hicieras esto por mí. Pero ¿cuál es el problema? Muchos lo que hacen es tratar de obligar a Dios. Ayunamos muchas veces creyendo que Dios va a escuchar una súplica. Ayunamos y confrontamos nuestro compromiso con Dios y decimos: ayúdanos, Señor, es que necesitamos que tú hagas esto. La tentación requiere el hecho de que usted quiere dominar a Dios. Usted quiere darle órdenes a Dios. Y eso lo entendemos todos aquí. Porque ¿quién no ha querido decirle a Dios: por favor, Señor, te pido que hagas esto, si vos ya sabes que para tu gloria y tu honra? Mira, yo como les voy a contar esto. Hace unos 15 años, sucedió un caso bien difícil para nosotros en una iglesia. Este señor en Santa Ana, él quería construir un templo, porque la iglesia ya tenía años alquilando un local. Entonces él dice: mire, pastor, yo quiero que usted le dé informe al pastor general que estoy haciendo una rifa. Ajá. ¿Y qué estás rifando?, le dije yo. Fíjese que estoy rifando una casa. ¿Qué estás diciendo? Estoy rifando una casa en Ciudad Real de Santa Ana. Ah, ok. ¿Y cómo vas a hacer? Mire, pastor, la verdad le voy a decir: vamos a vender los números, y porque ya tenemos todo, ya tenemos la imprenta, ya tenemos todo lo que necesitamos, ya tenemos quién va a vender, y la gente, con tal de comprar, de ganarse una casa, va a comprar el número.
Entonces yo en el fondo, yo desde que me lo dijo, yo me reí. Yo no se lo demostré, pero yo me burlé de él en el corazón. ¿Por qué? Porque hay gente que quiere hacer las cosas humanas, metiendo a Dios en sus cosas humanas. Hacen las cosas y después meten a Dios para que les ayude, como a decir: esto lo estoy haciendo en el nombre del Señor. Hermanos, oiga lo que le voy a decir. No tome la decisión de comenzar algo y en el camino llamar a Dios. Usted está tentándolo. Si Él no le ha dado permiso, si Él no le ha ayudado, si Él no le ha dado el pisto, no lo haga. Así de fácil. Pero ¿qué hacemos nosotros? Tomamos las tremendas malas decisiones y después de que nos metemos en los grandes bochinches, le decimos: Dios, rescátame. No, papito, un momento. ¿Dios lo mandó a hacer eso? No. Entonces yo le dije: le voy a informar a mi jefe. Se lo informé a los pastores, al pastor junior, al pastor general, y le dije: mire, pastor, no, decirle que no. Desde ahí ya tenía suficiente para él detenerse. Pero ¿qué sucede? No hizo caso. ¿Sabe por qué? Porque él no tenía la casa. De la rifa la iba a comprar. Él quería sacarle dinero a la gente, y le aseguro que lo que él quería no era tanto el templo, sino que lo que él quería era posiblemente quedarse con algo del dinero. Porque le había dicho a unos señores, a unos hermanos: mire, le voy a pagar la casa cuando inmediatamente reciba el dinero. Y todos se opusieron. La gente se opuso, nuestros pastores se opusieron. Pero ¿qué hizo él? Él siguió vendiendo números. Siguió vendiendo números. El problema fue el día de la rifa. Porque el día de la rifa no tenía la casa. ¿Sabe qué le pasó? Lo metieron preso. ¿Cuántas personas aquí se meten en esos problemas? Venden números para que la gente les apruebe su caminar. Mira, es que fíjate que yo voy a hacer tal cosa, y tu esposa misma no te cree, porque sabe que ese es un camino equivocado. Tu papá no te cree, tus hermanos no te creen. Pero es que nos gusta tentar a Dios. Y cuando ya estamos en esa crisis, lo hubiera visto: no, el Señor me va a salvar, el Señor no va a permitir que caiga en la cárcel, el Señor no va a dejar esto. Hermano, lo metieron preso. Porque si usted comete un delito, usted va para la cárcel, sea quien sea. Es por eso que varios hermanos de esta iglesia están presos. ¿Por qué razón? Porque tal vez Dios les advirtió y les dijo. Pero cuando yo me topo con ellos en la cárcel y los veo ahí en los penales, me dice: pastor, yo quiero salir de aquí, pero ellos están conscientes. Porque de repente comienzan a llorar, comienzan a derramar lágrimas. ¿Qué significa eso? Ellos saben lo que han hecho. ¿Por qué? Porque Dios no te va a sacar de los líos si tú quisiste caminar por ahí. Si vos lo decidiste, tenés que asumir las consecuencias. Pero nos gusta creer en un Dios, el Dios que presenta a Satanás. El Dios del diablo es el Dios quizás de muchos de los que están aquí. El Dios del diablo se parece al que muchos creen que está aquí. ¿Y cuál es el Dios del diablo? El Dios del diablo es un Dios que si te metes en el problema sin consultarle, sin pedirle permiso, para eso está Dios, dice. Vea cómo presenta a Dios Satanás. Vea cómo lo presenta. Vaya conmigo nuevamente a Mateo 4. Mire lo que dice, cómo lo presenta el diablo. Se la pone bien bonita. ¿Por qué? Porque está usando la Biblia y está usando una promesa, está usando un salmo. Pero mire lo que dice ahí en Mateo 4,
versículo 6. Y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Hay dos elementos ahí: los ángeles, y Dios promete que no te va a pasar nada malo. Ese es el Dios que muchos tienen en esta iglesia. No, no, pastor, mire, si es que Dios me protege a mí. Momento, Dios no te va a proteger si andas a 130 kilómetros por hora en un carro desvencijado. Dios no te va a proteger, va a tener misericordia de ti. Pero venís y yo me acuerdo que la ruta del bus que teníamos en Usulután le decían camino al cielo. ¿Y por qué? Porque el motorista, hermano, era pero terrible. Y un montón de veces me decían los hermanos: pastor, ya no deje que el hermano Modesto maneje el bus, que mire que nos va a matar. Ahí nos lleva en la bajada de Santiago de María. La gente iba con la peluca agarrada, ¿va? Porque el sinvergüenza venía con todo para abajo. Hermano, oiga lo que le voy a decir, parece risible, pero sí es cierto algo. Muchos pensamos que Dios va a mandar ángeles para todo, ¿eh? Muchos pensamos que los ángeles están alrededor de aquellos que retan a Dios y tientan a Dios y se meten en los grandes líos, sabiendo que Dios no es ese Dios fantasioso, porque este Dios es un Dios de mentira, que te metes en los problemas y después de meterte en los problemas te manda ángeles a sacarte y te dice: no te preocupes, no te va a pasar nada malo. Porque aquí hay personas que han dejado embarazadas hermanas de la iglesia pensando que nunca las iban a dejar embarazadas, y sí salieron embarazadas y tienen la cara de ellos y se nota que son hijos de ellos. Ay, seré yo, oh Señor. Usted es para usted. ¿Por qué? Señor, si vos me vas a proteger, vos no vas a permitir que yo deje embarazada a esta muchacha, va a quedar embarazada. Porque Dios así lo quiso. No, porque usted se metió con ella y no tuvo responsabilidad con ella. Es que, hermano, el Dios del diablo es un Dios que hace milagros. Es un Dios que te pone la comida enfrente. Es un Dios que se presenta con magia y te dice: no te preocupes, hoy mismo te arreglo ese problema. Así, ya vas a ver. Ese Dios no existe. Ese Dios es un Dios falso, porque nuestro Dios no hace esas cosas. Nuestro Dios no hace esas cosas. El diablo le propone a Jesús tirarse del pináculo para que la gente le siga, y le dice: mira, Dios te va a hacer un milagrazo, porque como sos hijo de Dios te va a hacer un gran milagro. Mire, hermano, usted puede orar, usted puede ayunar, pero si Dios no quiere darle algo, no se lo va a dar, así de fácil. Mire, yo me acuerdo uno de los hermanos que pues, la gente siempre llega a decirme: ore por mí, pastor, para que cuando me vaya yo a Estados Unidos no me agarre, va. Pero yo siempre les digo: mira, le digo, yo sé que pues sí, estamos orando para que Dios te proteja, pero ten en cuenta algo. Dios puede, o sea, Dios no está para estar cuidando gente irresponsable. No, pastor, es que yo me voy. Yo bien me acuerdo, ¿verdad? Oré por él, le pedí al Señor: Señor, guarda a este hijo tuyo, tú sabes que aquí. Pero él iba con una gran fe y se fue. Y surgió la situación que ya había pasado un mes y no había llegado, un mes y medio, no pasaban. Total que a los 2 meses y medio me di cuenta que lo había agarrado la migra. Ya a los 4 meses ya estaba de regreso en El Salvador. Y bien me acuerdo, ¿verdad?, que todos secos, porque cuando salen de ahí todos como que son, ¿verdad? Entonces me acerqué a él y le dije: mira, le digo yo, ¿te acordás que platicamos esto? Sí, pastor, pero es que yo pensé que porque como yo quería estar con mi esposa y mis hijos, Dios me iba a llevar. No, hermanos, cuando nosotros asumimos una decisión y tentamos a Dios con esa decisión, asumimos la responsabilidad nosotros mismos.
nosotros solos. Entonces, la pregunta que nos hacemos aquí, ¿cuál es la respuesta de Jesús ante la tentación del enemigo? ¿Cuál es la respuesta ante un Dios mágico que anda ahí, que cuando ya estamos metidos en los problemas comenzamos a hacer oraciones? Pues la respuesta de Jesús es la que leímos en Deuteronomio. ¿Y cuál es? El versículo 7. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. ¿Por qué? Porque ocupar, óigame bien, oiga bien, usted no puede ocupar la Biblia para aprobar sus decisiones. Tentar a Dios es hacer cosas que no están escritas por Dios. Tentar a Dios es desobedecer directa y voluntariamente las escrituras. Cuando usted se mueve en un mundo donde usted viola los textos de Dios, usted se mete en tentar a Dios. Si la palabra de Dios dice no adulterarás, usted se está moviendo en su propio ámbito. Si usted se está metiendo a una relación en la cual Dios ya le había dicho, ya le había establecido que no hiciera esas cosas, y si el Señor dice no codiciarás, y usted está codiciando bienes o lo que sea que usted esté codiciando, usted está en el mundo del enemigo. Pero escuche bien, el diablo es sutil y nos mezcla y nos hace creer que Dios está con nosotros y que Dios está conmigo y Dios me va a defender y Dios está conmigo y nunca me va a dejar abandonado. Mira, te voy a decir esto: si estás violando los textos de la palabra de Dios, estás en un mundo donde Dios no tiene obligación de protegerte. Él va a proteger, Él va a guiar a los que caminan en su voluntad. Cuando tú caminas fuera de la voluntad de Dios, no hay quien te ampare, no hay quien esté contigo. ¿Qué va a hacer Dios contigo? Va a permitir que choques, caigas, y cuando ya estés ahí, Dios por misericordia te puede levantar. Pero la realidad es una: si nos movemos fuera del ámbito del Señor, vamos a sufrir pérdidas, vamos a sufrir mucho dolor y vamos a padecer hambre. Entonces, escuche bien, ¿cuál es la tentación que le está diciendo el diablo a Jesús? Fíjate que es bien sutil. Les hago una pregunta sincera. ¿Le está proponiendo el diablo algo malo? Primero, ¿tenés hambre? Hace pan, si vos podés hacerlo. Mira, si vos sos Dios, si te tirás del pináculo, te va a proteger el Padre y no vas a morir y la gente te va a creer. Y mira, otra cosita más: si vos te hincás un ratito aquí, yo te voy a dar todo el poder que querás. Seamos honestos, seamos honestos. ¿Le está proponiendo cosas malas? Fíjese que no. Porque ¿qué hay de aquel que dice, no, pastor, si mire, la comida, él podía comer, él podía tirarse del pináculo, pero ¿cuál es el problema? Lo que le está proponiendo Satanás a Jesús es que cumpla la voluntad de Dios a la forma de él. Y así somos muchos. Muchos queremos hacer la voluntad de Dios a nuestra propia manera. Y cuando Dios dice que hagamos algo y lo dice de una forma, tenés que hacerlo conforme a la voluntad de Él y no a la tuya. Aunque vos estés diciendo, pastor, pero es que yo me voy a casar. Yo me acuerdo de un amigo que me dice, mira, me dijo, me voy a casar con esta muchacha. ¿Y por qué te vas a casar? Yo veo una cosa, le digo, vos a ella no la querés. Lo que pasa es que te ha gustado que ella es de una posición social alta, tiene un dinero, tiene apellido. Mira, me dijo, la verdad es que yo me estoy quemando con ella. Y la Biblia dice, oiga, la Biblia dice que el que se está quemando mejor que se case. Qué bonito ocupamos los versículos, ¿va? Porque ese diablo somos nosotros, que metemos la Biblia para que Dios nos apruebe. Y le dije, mira, te voy a decir esto, yo
yo como amigo no te apoyo. Pero es que te estoy trayendo la tarjeta. Yo sí soy, hermano. Si yo no apoyo algo, me trajo la tarjeta, tal día va a ser mi boda y te espero, vos sos mi mejor amigo. No voy a ir, le dije. No voy a ir. ¿Por qué? Porque yo lo conocía. Yo sabía que lo que había gustado es que tenía su carro, era profesional y todo. 3 años duraron. Porque cuando vos metés la Biblia y haces las cosas, aunque vos querás rescatar esa situación, no la vas a poder rescatar porque está destinada al fracaso. Simple y sencillamente, ni él era el hombre de ella, ni ella el hombre de él. Punto. Pero Dios rescata, pero nos rescata cuando ya reconocemos que nos hemos equivocado. El problema es que muchos no lo reconocen y dicen, no, si Dios está conmigo. No, Dios no está con esa gente. Ahora, pone atención, porque esto sí es algo delicado. Note esto, vea esto. ¿Qué dice el versículo 1 de Mateo 4? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Ojo, ponga atención. ¿Quién lo llevó al desierto? ¿Quién nos lleva a esas necesidades? Dios. Porque Él quiere saber si vamos a depender de Él o no. Es Dios el que ha permitido el hambre en la vida de Jesús. Es Dios el que ha permitido que Él esté en el desierto en ese momento, en una gran necesidad. Escuche bien, es Dios el que permite nuestros desiertos. Es Dios el que nos mete en esas circunstancias de calamidad. Es el Espíritu el que lo llevó, pero es Satanás el que lo está tentando. Ojo con esto. ¿Qué me está queriendo decir? Que esa hambre que él estaba aguantando era una hambre, era una hambre divina. Era una hambre que ya Dios había preestablecido para él. Esa necesidad en la que Jesús estaba ahí en esa situación, ya Dios la había establecido. No podía zafarse de eso. Y esto es algo, hermano, que a unos no les gusta entender. Si usted en esta tarde está pasando por una necesidad de comida, de una necesidad de economía, si usted está pasando por una necesidad porque cualquiera de las circunstancias que están alrededor suyo está llevándolo a usted a un desierto, yo le quiero decir algo con todo el corazón. Dios lo ha puesto ahí. Pastor, pero ¿cómo? Dios te ha puesto ahí. ¿Para qué? Para que demostres si vas a vivir de lo que Dios te da o vas a vivir de lo que vos crees. Para ver si vas a obedecerle. Para ver si vas a ser fiel. Para ver si robás. Para ver si te metes con una mujer. Para ver si verdaderamente en el corazón le sos fiel a Él. Por eso estás en el desierto. Ahí en el desierto es donde uno demuestra lo que uno tiene del corazón. En el desierto es donde uno saca lo que uno es. Dios está permitiendo que Jesucristo aguante hambre. Y Dios está permitiendo que Jesucristo sufra. Y muchos el sufrimiento no les gusta, no nos gusta. ¿Qué le está diciendo el diablo a Jesús? Mira, decile a tu papá que te saque de esto, que te haga un milagrito. Decile a tu papá, porque vos sos hijo de Dios, ¿verdad? Que te saque del agüita en que vivís. Muchos de nosotros relacionamos la necesidad, la falta de comida y los problemas de sufrimiento al diablo, ¿ve? ¿Y qué si yo te digo que es Dios el que ha permitido esas situaciones en tu vida? ¿Para qué? Para saber si para tu corazón
lo más grande es la dependencia de Dios. Y mire, unos quieren salir del sufrimiento así, ¿ve? Aquí tengo hermanos que hace unos 4 o 5 meses les han detectado una enfermedad como el cáncer. Entonces cuando llegamos y oramos por ellos y decimos, vamos a orar para decirle a Dios que quite el cáncer. Y nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Y pensamos que gritando, va, en el nombre de Jesús oramos y cancelamos cáncer. Pero ¿cuál es la realidad? Se van a hacer los exámenes, hacen la biopsia y el cáncer es maligno. Pero ¿qué es lo que la gente se imagina? No, si el pastor ora, los hermanos oran, va a hacer desaparecer el cáncer. Y si no, no es Dios el que te está guiando. Y si no, Dios te falló. Seamos honestos. Queremos salir y queremos un Dios que nos saque de los problemas con un chasquido. No te preocupes, no vas a sufrir, no vas a tener enfermedades, no vas a tener necesidades. Yo te llevo para acá, no te preocupes. Mentira, ese no es el Dios de la Biblia. El Dios de la Biblia nos somete a escasez, nos somete a un sufrimiento, porque es la única manera de ver a Dios en la necesidad. Por eso Job, con sus propias palabras, dijo: de oídas te había oído, pero ahora mis ojos. ¿Por qué? Porque Job era un religioso que se metía en una burbuja y que pensaba que porque le voy a llevar una ofrendita a Dios, porque mis hijos unos grandes borrachos, mis hijos grandes patinetas. Entonces dice la Biblia en Job 1 que Job llevaba ofrendas a Dios, ofrendaba. Y él pensaba que porque daba ofrenda en la iglesia, nada malo le podía pasar. Perdónenme, hermanos. Usted puede estar en el templo, usted puede ser servidor de la iglesia, usted puede ser pastor, predicador, y usted no es quien va a ser librado del sufrimiento. Porque si Jesús sufrió, nosotros estamos destinados también a ese camino de dolor. La pregunta es si usted es capaz de entender eso. Porque yo conozco un montón de hermanitos que no son capaces. No, pastor, si Dios es un Dios de bendición, pero sí nos enfermamos. El gran pastor Billy Graham, después de haber ganado más de 1 millón de almas, se murió de Parkinson. No merecía esa muerte, pero es que el sufrimiento va en el paquete, el dolor va en el paquete. El pastor Adrian Rogers, sus sermones se han escuchado en todo el mundo, en programas radiales, ha ganado miles de almas. Dejó a un pastor encargado porque le detectaron cáncer de páncreas. Y la gente estuvo tan enojada porque dijeron: nosotros no queremos otro pastor, queremos que el pastor Rogers siga predicando. La gente idólatra, ¿va? Porque la gente idólatra es la gente que piensa: si a este le está yendo mal es porque el diablo. Salí de esa hipocresía. La realidad es que sufrimos. Ay, a saber qué hizo mal fulano, a saber qué pecado estará pagando. Ninguno. Porque el dolor y el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Pero la gente no lo entiende. ¿Y qué pasó? La gente clamando al pastor Adrián: no nos deje, pastor. ¿Sabe qué hizo? Como la gente no quería entender, llegó el domingo a la iglesia y le lavó los pies al pastor que él dejó, en señal de humildad, y diciéndole a la iglesia: ya no estén molestando, ya escogimos un pastor, acéptenlo,
porque la gente no aceptaba que un pastor tan grande, un pastor tan conocido, estuviera enfermo de cáncer. Eso fue domingo, murió esa misma semana, falleció de cáncer. Perdóneme si lo estoy bajando de la burbuja religiosa que usted tiene, que piensa que estamos sirviendo y que estamos predicando y aquí estamos haciendo, nada malo nos puede pasar. ¿Cómo no? ¿Por qué? La pregunta que nos hacemos ahorita es: ¿cómo enfrentó Jesús esto? Jesús asumió, uno, el hambre. Jesús asumió el sufrimiento que tenía que enfrentar. Entonces les voy a decir esto. En estos versículos que vamos a leer ahorita, vamos a encontrar algo de Dios. Jesús no quiso en ningún momento ser librado del dolor y el sufrimiento, sino que al contrario, Jesús asumió el dolor. ¿Qué tenemos que hacer como cristianos? Pedirle a Dios una salida, pidámosela. Pero muchas veces en la vida no hay un segundo camino. Porque como yo le digo, nosotros oramos por los hermanos, pero ¿sabe cuál es el punto? A una hermana de la iglesia que tuvo que depender de Dios, la fui a ver al hospital y me encantó que la gloria de Dios se manifestó. ¿Por qué? Porque Dios usó al médico, extirparon el cáncer. Y cuando la fui a ver estaba muy alegre, estaba con una de sus hijas, sus nietas. Me dice: pastor, Dios estuvo conmigo. ¿Cómo estuvo con ella? En las manos del médico, en el hospital, que Dios proveyó todo, pero Dios no la libró. Dios le mostró que estaba con ella. Aquí tengo otro hermano que está no en quimioterapia, sino que está en un proceso saliendo de cáncer. Y ha tenido que ir todas las semanas anteriores a hacerse ese procedimiento. Pero se tiene que hacer fila, se tiene que esperar la máquina y tiene que uno pasar y aguantar eso. ¿Por qué? Porque muchas veces Dios se va a manifestar no librándonos del dolor, sino que se va a manifestar cuando estamos sufriendo, cuando nos duele, cuando estamos haciendo la cola para el hospital, cuando estamos haciendo la cola para que el doctor nos vea. Allí está Dios con nosotros. Y en el dolor podemos ver a Dios, porque vemos que aunque todo mundo nos puede abandonar, sabemos que la gracia y la misericordia de Dios están con nosotros. Y podemos decir: Señor, gracias, porque aunque no nos libra del sufrimiento, sabemos que Él nunca se apartará de nosotros. Se lo voy a demostrar. ¿Qué hace Jesús? El diablo le dice: anda al templo, volá. Y Jesús, ¿qué es lo que hace? Vea lo que dice este versículo en el capítulo 26 de Mateo, porque con ese sentido lo escribe Mateo. Mateo 26, 53. Cuando lo van a capturar, Jesús podría haber llamado a los ángeles, pero no lo llama, sino que asume el sufrimiento. Mire lo que dice Mateo 26, 53. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero como entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga. Mire lo que hace. No pide ángeles para ser librado del arresto, sino que pide fuerzas para someterse al dolor. Es que este Jesús es un Jesús realista, y ese es el Jesús que tenemos que ver nosotros. Pastor, ¿qué tengo que hacer? Hay hermanos que me han dicho, hay una hermanita dice: pastor, yo le voy a creer a Dios.
no voy a tomar ningún medicamento y tiene cáncer de mama. El cáncer está creciendo. No se ha dejado examinar. Y entonces Dios no puede hacer un milagro. Sí lo puede hacer, pero a veces Dios quiere que hagamos el milagro de nuestra parte. ¿Y cuál es el milagro de nuestra parte? Vaya al doctor, que le diga lo que tiene. Y cuando ya usted sepa lo que tiene, Dios puede obrar en su vida. ¿Qué está haciendo Jesús? Va, llegan los soldados a quererlo arrestar. No pide ángeles que lo defiendan. Señor, manda ángeles, no permitas esto. No, espósenme, llévenme. Pero Él es el Hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios, pero Él está sufriendo. Y nosotros también, en cualquier momento de nuestra vida podemos enfrentar esta situación. ¿Y qué tenemos que hacer? Someternos al dolor y pedir fuerzas a Dios que nos ayude y nos diga: Señor, con solo una cosa tuya, que tu presencia esté conmigo. No me abandones, no me abandones. Dame fortaleza, dame las fuerzas del Espíritu Santo para enfrentar este dolor. También hay otro detalle importante. Cuando está en el templo, Él no llega al templo, Él no llega al templo a lanzarse del pináculo, sino que llega al templo a algo diferente. Vea lo que dice Mateo capítulo 21. Mire lo que dice Mateo capítulo 21. Cuando Él llega al templo, enfrentó a las autoridades y fue a purificar el templo. En lugar de decir: aquí estoy en el templo, ¿verdad?, donde me va a librar Dios. No, asume las responsabilidades y asume enfrentar los problemas. Mateo 21:12. Y entró Jesús en el templo de Dios y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Pero quiero que note algo. Él no esperó que otra decisión fuera sobre su vida. Enfrentó a todas las cosas que estaban en el templo, los vendedores, a todos los que estaban haciendo ahí esa vendimia, y asumió su propia realidad. ¿Qué tenemos que hacer si en la vida nos toca pasar el dolor? Asumir la realidad que nos toca. ¿Qué quiere decir eso? Asumamos. Si nos toca ir a San Salvador a un examen, asumamos la realidad. Si nos toca enfrentar cualquier situación de procedimiento, mire, lo vamos a operar, sométase a la realidad. Esa es nuestra realidad, esa es nuestra condición. No esperemos que nos saque Dios de eso. No, vaya, hágale esfuerzo, enfrente las circunstancias. Pero lo más duro de Jesús, lo más difícil de Jesús, y donde se demuestra que Él tuvo un camino que tiene que seguirse. Mire, a veces no nos gusta el destino que nos toca enfrentar y decimos: Señor, la verdad es que esto no me gusta, lo que yo estoy viviendo. Usted lo puede decir, usted puede decírselo a Dios. Pero cuando le toca un destino, como cualquier cosa, un accidente, un problema, una noticia, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Jesús hizo algo. Jesús no aceptó el Dios del diablo que lo libraba de todos los problemas. Jesús asumió su camino y asumió ir a la cruz. Le hicieron orificios en sus manos, le dañaron su cabeza, le pusieron clavos en sus pies. Y cuando estaba en la cruz, en Mateo 27:40, vea lo que dice Mateo 27:40. Ahí está la realidad más dura. Ahí está la realidad más difícil de aceptar. Ahí está la realidad más terrible.
los enemigos de Jesús le dicen las mismas palabras del diablo. Mateo 27:40, diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Mire lo que dice: si eres hijo de Dios, ¿desciende de qué? ¿Cómo estaban hablando las autoridades? Si sos hijo de Dios, bájate. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Asume el dolor, padece el dolor, asume el sufrimiento. No se baja de la cruz. Les hago una pregunta: ¿tiene poder para bajarse? Sí, sí tiene el poder para bajarse, pero no quiso bajarse. Porque el objetivo de Jesús, el destino de Jesús era morir por los pecados del hombre. Y lo hizo con amor por usted y por mí. Porque no es un Dios que se zafó de la realidad, no es un Dios que se zafó del sufrimiento, sino que asumió el sufrimiento por nosotros. Y cuando ya estaba en la cruz, el sufrimiento más duro le llegó. Cuando estuvo ahí en el verso 46, a las 3 de la tarde de ese día, viernes, verso 46, cerca de la hora 9, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has? Pregunta teológica: ¿quién le respondió a Jesús? Nadie. Está Jesús crucificado, ha estado desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Hace una oración: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y no encuentra respuesta. Porque así como Él, muchas veces vamos a hacer oraciones y vamos a decir: Señor, esto no lo quiero, esto ya no lo soporto, esto no lo quiero para mi vida. Pero como nosotros tenemos que entender que muchas veces el sufrimiento de Jesús se hace el sufrimiento de nuestras vidas, vamos a estar en esa misma situación donde nadie nos responde, ni Dios responde. Ni Dios nos saca de esa habitación, ni Dios nos saca de esa situación. ¿Y qué nos toca? Enfrentarla. Porque la vida usted la puede vivir así, pensando en un Dios que lo libra de todo lo malo, o pensando en un Dios como el que yo le voy a decir. ¿Qué nos demuestra Jesús? Nos demuestra que la tentación más grande es dejar de obedecer a Dios y dejar de ser fiel a Dios. ¿Qué nos demuestra esto? Que no importa lo que estemos viviendo, que no importa la situación que vivamos, ante la circunstancia que venga, tengamos riqueza o pobreza, tengamos dolor o tengamos éxito, en todo momento el Hijo de Dios tiene que ser obediente y fiel a Dios y someterse a la voluntad de Dios, porque si Dios lo ha permitido es para nuestro bien. En otras palabras, Dios no demuestra que Él es Dios sacándote de los problemas. Dios demuestra que es Dios cuando tú le obedeces a Él. Jesús obedeció a su Padre hasta lo sumo. Se fue a la cruz teniendo el poder de bajar y murió por nuestros pecados. Pero ¿sabe qué, hermano? El Señor, el Padre, lo resucitó al tercer día. Y después de haber resucitado, Jesús ganó todo el poder, toda la gloria y toda autoridad, porque no hay camino en la vida para tener bendición más que solo uno: la cruz. Y si nos toca pasar a nosotros
por el mismo camino, tenemos que entender que no es que Dios nos abandonó, es que Dios tiene una voluntad que es perfecta y no se equivoca. ¿Qué hacemos? Obedezcamos y seamos fieles, porque Dios siempre estará con nosotros. No nos va a dejar, no nos va a abandonar. Pero ese Dios del diablo que te saca de todas las situaciones de vida no existe. El Dios de verdad permite situaciones y vamos a tener que bregar en nuestra vida con dolor, muchas veces con sufrimiento y muchas veces con tristeza. Pero algo sí les voy a decir: después de todo eso, Dios se glorifica, y el Señor se glorifica mostrándonos que aunque estamos en el desierto, Él es el Dios de nuestros desiertos, porque solo en el desierto conocemos a Dios, solo en el desierto podemos saber quién es Él, y solo en el desierto reconocemos que Él no se equivoca. Sometámonos a Dios, seamos fieles a su palabra y vivamos una vida de obediencia, que es la que Jesús nos ha venido a demostrar que sí se puede vivir. Aunque estemos en una vida con riqueza o pobreza, Dios es perfecto y sabe lo que está haciendo con nosotros. Vamos a orar.